الغالي وذكرت رسول الله. Allah Tabarak wa Ta'ala has made it for us as a fact that He is the only true God. Allah ha establecido que es el único Dios, único sin asociados ni copartícipes. Y por lo tanto tenemos que adorarle según una creencia recta, según el Corán y la Sunna. El Mufti está haciendo hincapié en que Allah es el único Dios. La Sharia, la ley de Allah, está basada en el Corán y la Sunna de su profeta. Y Allah ha dicho en el Corán que ha establecido que la vida humana es totalmente inviolable, y es lo que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha pronunciado en su discurso, su sermón de despedida, y por lo tanto ha establecido la inviolabilidad de la vida humana y ha establecido diferentes castigos para quien se atreva contra esta sacralidad de la vida humana. Lo que Dios nos ha mandado es preservar la vida y nos ha dado diferentes avisos en contra de el homicidio y otros pecados como la fornicación y otros pecados y faltas muy graves. Y en este contexto han venido diferentes aleyas y pasajes del Corán. Y dichas aleyas y pasajes tienen como fin acercarnos a nuestro Creador, Allah, alabado sea. Asimismo, es totalmente prohibido en el Islam consumir sustancias que causan daño y perjuicio a nuestro intelecto, a nuestras capacidades mentales. Y por ello, el Corán ha declarado totalmente ilícitos diferentes sustancias como el alcohol, las drogas, etc. Y por lo tanto, Allah y su profeta establecen diferentes medidas para alejarnos de estas prácticas totalmente perniciosas para el ser humano y las sociedades humanas. En tal día tenemos que tener taqwa, porque tal y como nos establece el Corán, diciendo que el más noble ante Allah es aquel que tiene más taqwa, más temor y más conciencia de su Creador. Claramente Allah establece que el mejor entre vosotros es quien es más cercano a Allah, el que tiene más conciencia de Allah. Ni las razas, ni el estatus, ni las riquezas mundanas marcan la diferencia entre humanos. Lo que marca la diferencia es esa conciencia, ese concepto de taqwa. Esto es obvio porque el ser humano, tal y como establece el Corán, tiene una dignidad inviolable, una dignidad innata que el Corán establece, diciendo que Allah ha creado los hijos de Adán y los ha honrado y los ha dignificado en todos lugares. Y estas medidas que tenemos que obedecer, estas leyes y estas reglas, vienen para salvaguardar la dignidad humana. Asimismo, tenemos que ser obedientes ante nuestros gobiernos, nuestros
dirigentes y con el fin de salvaguardar también la seguridad humana. Cualquier transgresión contra nuestros hermanos es una transgresión totalmente prohibida en el Corán y la Sunna. Allah says, if they do not respond to you, O Muhammad, you should know that they are following their whims. Y por lo tanto tenemos que establecer una sociedad islámica que siga los principios y los valores islámicos que pronuncia el Corán y la Sunna. Nuestra referencia y nuestra fuente tiene que ser el Corán y la Sunna del profeta, que Allah exalta su mención. Allah dice al profeta: di, este es mi camino, y adora a Allah, yo y quien me ha seguido, con una visión perspicaz. Basira, esa visión espiritual está presente en el Corán y es la que tenemos que seguir nosotros. Y el camino que nos ha establecido el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es un camino claro, un camino sin desviaciones, y es un camino que salvaguarda y que busca nuestra propia felicidad, nuestra propia dignidad. Y esto se ha visto durante la historia del Islam. Una vez que los musulmanes han seguido la guía del Islam y la han llevado a diferentes sitios de diferentes continentes, se ha visto la luz del Islam brillar con esplendor. Se han visto los principios y los valores del Islam establecidos en la tierra y se ha vivido con felicidad y con dignidad. Y se ha llevado ese concepto de Tawhid, esa unicidad de Dios que establece que tenemos que vivir nuestras vidas acorde a la palabra de Allah y que tenemos que seguir sus preceptos y establecer su unicidad. Declarar que Allah es el único que se merece nuestra adoración y nuestra devoción. Asimismo, los musulmanes siempre han convivido allá donde han ido con gente de diferentes confesiones, especialmente las personas que pertenecen a las religiones del libro, es decir, la gente del libro. Y por lo tanto, lo que estamos viendo, las desviaciones y los eventos turbulentos, los problemas políticos, etcétera, se debe a nuestra lejanía del camino del Islam y lo que Allah y su mensajero nos han indicado. Todos los problemas que vivimos actualmente se debe a este problema esencial. Son turbulencias y problemas que el Islam no apoya en ningún modo y no se deben al Islam, sino que se deben totalmente a lo contrario, se deben a la lejanía de los musulmanes de su propia religión. Y por lo tanto, muchos musulmanes van a extremos y atacan a algunas personas no musulmanes, y eso ha llevado a que el Islam se asocie con el terrorismo y con la violencia, y ello no tiene nada que ver con el Islam, tiene que ver con un extremismo
con una mala interpretación del Islam. Therefore, we are, everyone is responsible before Allah. Whatever we do, Así pues, musulmanes de todo el mundo, tenéis que tener presentes estas enseñanzas de Allah y de su profeta Muhammad, porque todos nosotros seremos llamados a dar cuenta de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro comportamiento. therefore fear Allah in terms Y of por lo yourself. tanto, You don't want temed a Allah you have to really, por those vosotros people who mismos, join those terrorists, they have to porque think, many times, toda before acción joining them. que How do you know that they are- venga de nosotros y It's a fact that todo those people comportamiento claim to be Muslims, but they're not. inadecuado será As far as, motivo their del actions castigo de Allah. the Y por lo believers, tanto, by their acts and whatever they say, of course, this is it's not never. Islam does not el Islam no condone this kind of debe activity. ser juzgado en base a lo que dicen y hacen los musulmanes, Therefore, fear Allah sino que whatever you say en and base a whatever you sus do. referencias o musulmanes. Well, as far as the Gulf States Council has Diferentes estados de esta región del Golfo han llevado a cabo for the benefit una iniciativa of the Muslims who live, para el beneficio de los musulmanes and therefore we ask them really to unite and solidify en themselves. todo el mundo, y es combatir el terrorismo y el extremismo allá donde esté, y por lo tanto hay que apoyar estas iniciativas Decisions you make has to be balanced, well balanced. que buscan la moderación y buscan combatir cualquier extremismo en la religión. The society, the community is a trust in the hands of its leaders. Sin duda, la umma, la sociedad musulmana es Whereas you should really algo que Dios ha puesto como, o ha confiado, mejor dicho, en las manos de los dirigentes, y por lo tanto también los dirigentes tienen que tener conciencia de Allah y ser conscientes de la grandeza de esa responsabilidad y la gravedad de no cumplir con esa responsabilidad que Dios les ha confiado. it has a great role to play, and they have to abide. The people in the media have to abide by the Sharia, Tanto by the words of Allah and the Sunnah. La población, como dirigentes, como los medios de comunicación, como los diferentes actores sociales, las diferentes secciones de la sociedad tienen que unir fuerzas para seguir las enseñanzas del Islam y no caer en estas trampas de extremismo que desafortunadamente estamos viendo últimamente. Chaotic problems in the world, and make sure that to put a guideline. No obstante, nosotros al estar aquí en este valle tan bendecido, el valle de Arafat, tenemos que tener presentes los mensajes que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha lanzado desde aquí a toda la humanidad, un mensaje de hermandad, un mensaje de paz que aún sigue en las generaciones, tanto nuestras generaciones como las generaciones venideras. Serán mensajes que siempre servirán de inspiración para los musulmanes a través de los siglos, para seguir los preceptos del Corán y las enseñanzas del mensajero de Allah en su sunna, y así conseguir la paz en el mundo y conseguir la hermandad entre todos los humanos. Dios, Allah, alabado sea, establece en su libro sagrado que ha creado a los seres humanos y a todos los seres vistos y no vistos para adorarle y servirle, y por lo tanto el sentido de nuestras vidas y el propósito de nuestras vidas es servir a Allah subhanahu wa ta'ala, adorarle con devoción, con sinceridad, y no es convertirnos en asesinos o causar daño a los demás o derramar la sangre de la gente.
And likewise, Allah mentioned that we have prescribed Asimismo, children of Israel Allah ha establecido en el Corán esta inviolabilidad de las vidas, diciendo en el Corán que ha prescrito a los hijos de Israel que si matan a una sola persona es como si matasen a toda la humanidad, y si salvan a una persona es como si salvasen a toda la humanidad. Y este precepto es el mismo que ha establecido Allah con todos los profetas y los mensajeros, incluido nuestro mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Y por lo tanto, cualquier grupo asesino terrorista que lleve a cabo actos de barbarie, obviamente no ha tenido en cuenta estos preceptos y estas enseñanzas del Corán, enseñanzas como esta que acabamos de mencionar, que es: si uno salva una sola vida, es como si salvase a toda la humanidad. Algunos grupos juegan con los sentimientos de los musulmanes, mezclan entre política y espiritualidad y religión, hacen uso de la política para buscar más adeptos y para comercializar y dar glamour, digamos, a su misión y a sus actos condenables que el Islam no apoya en ninguna forma. Un compañero del profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, mató a una persona después de que esa persona mencionase o dijese o pronunciase la shahada, la declaración de fe, y dijese que no hay Dios más que Allah. Y justo entonces lo mató, y entonces el profeta lo reprobó por ello. Y este compañero dijo: solo lo hizo como mentira para protegerse de mí una vez que yo me apoderé de él. Y entonces el profeta lo siguió reprochando y le dijo: ¿acaso has abierto su corazón y has averiguado lo que realmente esa persona pensaba? Entonces no debemos juzgarnos entre nosotros. Muchos grupos hoy en día declaran a muchos musulmanes como kufar, como incrédulos, y realmente están cayendo en algo muy tremendo, algo muy grave, que es el ejercer takfir contra sus propios hermanos. Y nosotros les decimos lo mismo: ¿acaso han abierto los corazones de esas personas para averiguar lo que piensan y creen en realidad dichas personas? Así pues, vosotros musulmanes tenéis que conllevar estos acontecimientos actuales con paciencia y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, alabado sea y glorificado sea, que nos muestre el camino correcto y nos guíe en él hasta la salvación. También eruditos y gente que llama al Islam, temed a Allah y sed conscientes de Allah, y aseguraos de que tengáis la misericordia y la compasión presente en vuestros mensajes, y clarificad y explicad los preceptos del Islam, siempre teniendo en cuenta la compasión, que es la base del Islam. Dad buenos consejos a los musulmanes, aconsejad a vuestros hermanos y hermanas, y también avisadles en contra del extremismo y de estos grupos extremistas. Y por lo tanto, es sin duda un acto de adoración mostrar amor, compasión hacia nuestros hermanos, y también explicar y aclarar
orar y aconsejar a todos nuestros hermanos para que junto a nosotros sigan el camino del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. And we know, brothers and sisters, that the companions of the Prophet Muhammad, may Allah exalt his mention, were the closest actually. They lived Todos sabemos que los compañeros del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, eran los más cercanos a él y los más cercanos a Allah, al Creador. Y nosotros como musulmanes tenemos que seguir tanto el ejemplo del profeta como el ejemplo de sus compañeros. En cuanto a la peregrinación, el profeta nos ha dicho claramente, aprended de mí los preceptos y los rituales del Hajj, y por lo tanto nosotros también debemos clarificar los rituales a todos los hujjaj, todos los peregrinos, y también tenemos que dedicarnos con afán a ayudar a los peregrinos con menos fuerzas, los que tengan enfermedades, los que sean mayores de edad, tenemos que ayudarles para que lleven sus preceptos, sus rituales en las mejores condiciones posibles. Gracias a Dios y por supuesto a las grandes obras que se han llevado en estas regiones para facilitar el Hajj, facilitar el peregrinaje con nuevas instalaciones, nuevas obras. Alhamdulillah, se han evitado muchos problemas últimamente y no obstante esto no es suficiente y tenemos que seguir mejorando para que la gente que viene a visitar y a llevar a cabo los preceptos de la peregrinación lo haga en las mejores condiciones y circunstancias posibles. Ciertamente, Allah ha creado el tiempo y esta es la hora más crucial en la cual nuestras súplicas pueden y serán, inshallah, respondidas por Allah, y por lo tanto hacer muchísimas y abundantes súplicas, mucho dua en estos días, especialmente en este día de Arafat, en el cual Allah ve a todos sus siervos que vienen de diferentes sitios, diferentes continentes, todos los continentes del mundo, y los ve y tendrá compasión con ellos y responderá a todas sus súplicas. Este es el día en el cual Allah completó y terminó su favor con nosotros. En este día fue revelado la famosa última aleya, el último versículo del Corán, en el cual Allah dice que en este día he completado mi religión. He completado mi favor con vosotros y he aceptado el Islam como religión de todos vosotros. Los peregrinos tienen que permanecer en Arafat hasta el crepúsculo y aquí tienen que dedicarse en devoción a la reflexión, a la contemplación, a la meditación y hacer muchísimas súplicas a Allah y a reflexionar acerca de su vida, sus faltas y del futuro, cómo tienen que cambiar. Y de aquí tienen que ir a Muzdalifa y llevar a cabo las jamarats, es decir, tirar las jamarats en los lugares indicados para ello. And the day of 11th and 10th, cast the three. Y mañana, inshallah, será el Eid. Y después son los días del Tashriq. Todos estos días, hasta el 13º día, son días de Eid, días de júbilo y también días para completar
los preceptos y los rituales del Hajj. Son días en los cuales debemos expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud con Allah, con el Creador, por toda su guía, por habernos guiado a esta maravillosa religión del Islam y por habernos guiado. Gracias a Él estamos llevando a cabo estos preceptos y estamos aquí presentes llevando a cabo los preceptos del Hajj, la peregrinación, y por lo tanto hay que ser agradecidos y mostrar gratitud con Allah por todo ello. Y Allah nos dice que Allah tiene más misericordia con nosotros que nuestras propias faltas, y por lo tanto si nos acercamos a Allah con todas nuestras faltas, aunque las faltas llenen los cielos y la tierra, también Él nos dará misericordia que llena el cielo y la tierra. Oh musulmanes, suplicad a Allah, Allah el único, el que no ha engendrado ni ha sido engendrado. Pedimos a Allah que ayude a los peregrinos a llevar a cabo sus preceptos del Hajj y que los devuelva salvos y sanos a sus casas, que los proteja allá donde vayan y que responda a sus súplicas. Oh Allah, responde a nuestras mejores súplicas. Oh Allah, protege a nuestros hermanos en Irak, en Siria, en Yemen, en Palestina, en Afganistán, en Somalia, en Myanmar, en todos los países. Pedimos a Allah que nos haga prevalecer y que nos dé gloria y que nos proteja allá donde vayamos. Un mensaje especial para mis hermanos en Libia. Tienen que tener temor de Allah y cesar cualquier tipo de hostilidades ahí y dejar la violencia. Toda gloria sea para Allah. Que Allah nunca nos haga entre los perdedores y Allah acepte de nosotros todos estos rituales y todas estas acciones de devoción, y que las paces y las bendiciones de Allah sean con su mensajero y último profeta Muhammad. Con estas palabras el mufti concluye su sermón y inshallah con el permiso de Allah se pasará al rezo, a la oración del viernes. Se está haciendo la iqama de Salat al-Jumu'ah, la oración del Jumu'ah, y también se juntará con esta oración al-Asr. Se va a juntar tanto la oración del Dhuhr como la de al-Asr en un jama', es decir, se junta en una combinación entre oraciones por antelación. Les dejamos, inshallah, con la oración de al-Jumu'ah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على رسول الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل ولم يلد ولم يولد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a este especial Miqat del día de Arafah. Hemos estado con este sermón tan importante desde la mezquita de Namira, justo en el valle de Arafah, en el cual en este sermón se pronunció el mufti diciendo unos cuantos temas muy importantes que inshallah aquí vamos a tomar como tema de debate inshallah. Ahora los peregrinos están rezando la oración del Asr, ya que se ha hecho un jama' taqdim, es decir, se han combinado el Dhuhr con el Asr por antelación. Se ha anticipado, digamos, la oración de al-Asr para rezarla con el Dhuhr. Assalamu alaikum de nuevo a los presentes. Estamos de nuevo con Mohamed Said Aliles, con Tawfiq Saddad al-Harrak, y se une a nosotros Hussein Al-Wariyasi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás, hermano? Alhamdulillah. Hussein Al-Wariyasi, que se suponía que iba a hacer la traducción de la khutbah del Jumu'ah, la interpretación, digamos, simultánea. No obstante, por cuestiones, digamos, de idioma se ha hecho en inglés, entonces nos hemos intercambiado. Ha sido una pequeña, digamos, un pequeño imprevisto. No obstante, pido que Allah subhanahu wa ta'ala te dé las mismas hasanats que hubieses recibido si hubieses hecho la interpretación. De modo, ya de entrada, los temas que se han tratado en este sermón han sido muy importantes, temas de actualidad, temas del pasado también, hablando del sermón del profeta sallallahu alaihi wasallam, temas de la historia del Islam, unos mensajes de paz, de convivencia, de misericordia. ¿Con cuál queréis que empecemos? Empiezo contigo, ya que eres el último en unirte con nosotros, hermano José. Bueno, barakallahu fik, la verdad es que es un gusto compartir la mesa con los hermanos aquí y decir, bueno, al fin, el imprevisto, has hecho tú el trabajo, así te felicito por la traducción, pero también hay que recordar la suerte que tienen los hispanoparlantes que nos siguen, de que la traducción escuchan absolutamente todo lo que dice el imam, y no como la traducción del inglés, que a lo mejor deja algunos titulares, pero no beneficia con todos los hadiths a ellas. La khutbah que ha hecho el Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh, el mufti de Arabia Saudí, como suele ser en estas ocasiones, aprovechando que hay peregrinos de todas partes del mundo y hay temas de todas partes, en todas partes del mundo, por lo tanto se dirigió de forma global a todos, pero global tanto en los temas como a la gente que estaba ahí para escuchar realmente cada uno lo que le toca. Se dirigió a los musulmanes de Yemen, de Irak, de Palestina, de Siria, a todo, Libia, también de Occidente, todos los musulmanes del mundo, creo que todos tienen su parte ahí. Y empezó por el tema de la creencia, realmente recordando, oye, ¿por qué está el Islam? ¿Por qué existe el Islam? De que realmente el mensaje del Islam es llamar a la gente a recordarles que no hay más que un solo Dios, y también llamó a la solidaridad entre todos los pueblos y comunidades, entre musulmanes y no musulmanes. Y luego, digamos, el bloque gordo lo desarrolló a nivel que podemos llamar moral, ético, donde recalca los valores de igualdad, de justicia social, de no discriminación por ningún motivo, sea religioso, étnico, de género, etc. Y esto evidentemente lo hace, y he visto, digamos, cierta énfasis en que, como si fuera una especie de advertencia a los gobernantes de que con los pueblos no se trata solo con el palo, sino que básicamente hay que hacer justicia, hay que respetar las diversidades y hay que aplicar la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala en esto, al mismo tiempo que hizo un llamamiento a evitar cualquier tipo de violencia, de no intentar cambiar las cosas por la vía violenta porque trae más desgracias todavía, y también a evitar egoísmos y sectarismos. Bueno, luego también dijo tantas cosas que, bueno, pues eso. Iremos viendo diferentes temas uno por uno. Me gustaría empezar por temas de actualidad, sobre todo. Ha hablado de la inviolabilidad de las vidas humanas, de el hurma, la sacralidad de la sangre humana, de la sangre de las personas. Eso hay que contextualizarlo, ¿no? En un ambiente turbulento, digamos, de muchísimas fitan, ¿no? Muchos
temas políticos de conflicto, etc. Yo creo que ha sido un mensaje totalmente directo a lo que está pasando en el ámbito, digamos, regional e incluso internacional. Ciertos grupos de extremistas, en el nombre de una religión tan amada y querida que es la islámica, pues están manchando esta religión. El contexto político de la región, sabemos, es bastante complicado, pero los últimos acontecimientos han dado mucho que hablar, y de esto, pues la imagen del Islam como una religión de paz, como una religión de misericordia, lo que resume incluso la misión profética de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ha sido pues enviado para toda la humanidad como una misericordia, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y de ahí grupos minoritarios que no representan ni al Islam ni a los musulmanes, ni en cantidad ni en calidad, pues con sus actos lamentables, han hecho bastante daño. De ahí su deber como mufti, sabio y destacado erudito, aprovechando este día tan importante en su khutbah de Arafat, hay que dejar las cosas bien claras, hay que llamar las cosas por su nombre. El Islam es totalmente contrario, rechaza estos actos que es contra la esencia misma del Islam. El Islam y su raíz lingüística es paz. El saludo de los musulmanes es assalamu alaikum, la paz que sea con todos vosotros. Y dejar claro que es, digamos, la actitud, el pronunciamiento islámico sobre lo que es la vida humana. La vida humana es tan sacra, y cuando digo humana, todo hijo de Adán. Sí, no se habla solo de musulmanes o... Exactamente. Sí. Y lo que está pasando los cristianos en ciertos países, estos actos que han recibido, los yazidís en la zona, es una zona que está bastante caliente, y de ahí pues hay que pronunciarse. El Islam debe decir su palabra sobre esos actos. Barakallahu fik, que en efecto ha sido un discurso directo, sin, como se dice, digamos, sin tabús, sin pelos en la lengua. Es decir, ha ido directamente a lo que más importa actualmente, que es este extremismo que se ve en diferentes zonas del mundo, un extremismo que él ha hecho hincapié en que si se debe a algo, se debe exactamente y precisamente a la lejanía de los musulmanes de su propio din. Es decir, se da una imagen totalmente diferente de la realidad del Islam, precisamente porque nos hemos alejado de la esencia del Islam. Ya lo hemos avanzado anteriormente, es una khutbah muy esperada, es un sermón muy visto y muy seguido, y creo que el mufti no ha desaprovechado la ocasión, porque esta khutbah se ha retransmitido por muchísimos canales, va a ser, digamos, fragmentos de ella van a ser titulares de muchísimas primeras páginas de revistas y de periódicos, y muchos telediarios hoy en día hablarán de lo que ha comentado el mufti. Es una autoridad, estamos hablando también del Hajj, estamos hablando de digamos, un congreso mundial universal de los musulmanes que solamente se celebra, y estamos hablando de un día tan esperado y tan señalado. Y como debe ser, las cosas bien claras, y desmarcarnos como musulmanes tanto en el mensaje oficial como en el mensaje religioso, como en el mensaje político, divulgativo, incluso, que nosotros no tenemos nada que ver con este tipo de grupos que han manchado la imagen pura que refleja la peregrinación, esa blancura del atuendo y de la indumentaria de los hujjaj, y esa pureza de corazones con la cual reciben este día de salvación, y esa igualdad que se refleja ahí entre todas las razas, etnias, clases y hablas, pues esa es la esencia del Islam, la convivencia, la entrega, el someterse a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y la paz interior y exterior. Y todo lo que va en contra de esto no pertenece al Islam, aunque levanten la bandera del Islam, aunque esa bandera lleve el lema del Islam, que no hay más Dios que Allah y Muhammad es su profeta sallallahu alaihi wa sallam. Y como musulmanes debemos de aprender de los sabios, y debemos de, digamos, difundir ese mensaje y decirlo bien alto y bien claro, sin miedo, sin pelos en la lengua, que nosotros no tenemos nada que ver con esos grupos extremistas. Los primeros afectados y perjudicados por esa imagen nefasta somos los propios musulmanes, y los primeros que debemos dejar claro que nosotros no queremos esas tendencias y no las apoyamos somos los musulmanes. Y han hecho muchísimo daño a un concepto tan bello y tan noble que es el Estado Islámico, por el cual luchó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el cual asentó las bases últimas en su khutbah al-wada': inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno de los mensajes con los cuales inició su khutbah es la sacralidad y la inviolabilidad de la sangre, de la integridad física y de la vida humana. Y estamos en una fecha de sacrificio, paradójicamente, ¿no? Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña tener
tener excelencia y benevolencia y buen trato incluso con el animal. A la hora de sacrificar un animal no tenemos que llevarlo a cabo frente a otro y no tenemos que enseñarle ni siquiera, digamos, el utensilio que vamos a utilizar en el momento del sacrificio. ¿Qué de esas personas que hoy en día, digamos, alardean y muestran y son orgullosos del derramamiento de sangre y de cortar cabezas? ¿Qué tienen que ver con el Islam? Mientras el Islam nos habla de que una persona ha sido, digamos, castigada por maltratar a una gata, y cuando nos llama a sacrificar un animal para comerlo, para llevar a cabo una ofrenda, nos dice que no hay que enseñarle ni siquiera el cuchillo y ni hacerlo delante de otro animal, y otros publicando cabezas cortadas en nombre del Islam. En ningún momento pueden ser musulmanes y nosotros, por supuesto, no tenemos nada que ver con esas tendencias. Cuando decimos nosotros, no nos referimos a nosotros los presentes no, aquí, los musulmanes, sino que la absoluta mayoría, y cuando digo absoluta mayoría me refiero al 99% de los musulmanes, rechazan, condenan todos estos actos salvajes que se llevan a cabo tristemente, desafortunadamente, en nombre del Islam, en nombre de un concepto tan bello como el Estado Islámico, un Estado que lo único que persigue, lo único que anhela es la justicia, la igualdad entre todos los seres humanos, sean de donde sean. Hermano Hussein, en este aspecto, él habló también, ha estado muy presente el tema de la gente del libro. Habló de que el profeta ﷺ trató con el mejor trato a la gente del libro, y cuando nos referimos a la gente del libro, especialmente nos referimos a cristianos y a judíos. Y también cuando el Islam se expandió por todo el mundo, no trató bien solo a la gente del libro, sino a diferentes religiones, confesiones, etc. Y eso se ve, por ejemplo, en la vida de Omar al-Khattab y otros compañeros y otras figuras muy destacadas del Islam. Hoy en día, por desgracia, algunas minorías en diferentes países musulmanes pues se han visto afectados por ciertos grupos como los que hemos mencionado hace un momento. ¿Cómo podemos regresar a esa esencia del Islam que busca la convivencia, entre todos los seres humanos? Yo creo que el Mufti ha respondido perfectamente a esta respuesta con dos titulares: medios de comunicación y sistemas educativos. Es decir, los medios de comunicación tienen que concienciar a la gente, enseñarles el verdadero Islam, enseñarles la verdadera realidad, porque esta gente vive ajenada, es decir, es alienada. Personas que hablan de un mundo inexistente, de un mundo de todo el mundo está en contra de nosotros, que tenemos que acabar con... Es decir, que tiene que ver pues una situación bélica en un país determinado que tiene sus condiciones para responder a las mismas, con matar a gente inocente y lo peor. Cuando hablamos de estos países ahora actualmente que están en conflicto y esas escenas de barbarie, de salvajadas matando a periodistas, etc., esos periodistas en realidad son los que se encargan de transmitir el sufrimiento de esos pueblos al resto del mundo, y lo que haces tú es cargarte a las personas que te están ayudando realmente a que la gente sepa del sufrimiento de estos pueblos. Y lo primero es los medios de comunicación, que tienen que cumplir con su deber de aclarar a la gente. Luego, una clave fundamental para cualquier mejora, cualquier cambio social, son los sistemas educativos. Hay que mejorar el nivel educativo de los niños, de los alumnos, de los estudiantes, de las generaciones futuras, en donde en esos sistemas educativos se tiene que apostar más por valores del amor, de la solidaridad, de la fraternidad, de la humanidad, es decir, de esos valores de justicia, de igualdad, y no de sectarismos, no esa mentalidad yo y el otro, los demás son mis enemigos, etcétera. Estas maneras que rompen las filas que actualmente no tienen lugar. Estas dos primeras, digamos, básicas, las respuestas son los medios de comunicación y el sistema educativo. Yo diría, añadiendo un poco, este fenómeno del terrorismo, del extremismo más salvaje, que creo que pocas veces se ha dado en la historia. Bueno, ha existido el Holocausto y otros, pero digamos que mediáticamente está muy mediatizado, pero estamos poniendo mucho énfasis en las consecuencias y dejamos un poco de lado las causas. Y las causas, bueno, no es el momento de analizarlas, pero en otros espacios del canal mismo y en otros habría que hablar realmente quién está detrás y por qué la gente está tan enfadada como para no actuar
de forma activa, pero sí permitir que existan estos energúmenos. Bartolofik, además de los medios de comunicación y los sistemas educativos, el mufti de Arabia Saudí ha hecho también hincapié en los eruditos, los propios eruditos y los du'as, la gente que llama al Islam, les ha instado a que tengan presente en su discurso hacia la población, hacia todos los musulmanes del mundo, la esencia del Islam, que es ar-Rahma. Pues la responsabilidad será repartida entre todos. Quizás los sabios, los ulama, los eruditos tendrán una gran parte, y es correcto y lógico, por ambos lados. También estos gente, digamos, que son extremistas radicales, pretenden seguir fatwas o pseudo-fatwas de, no sé si lo podemos llamar sabios o no. De ahí el papel del sabio, del erudito, del alim, en el contexto tan complicado económicamente, políticamente hablando, es esencial, es crucial. Los ulama deben pues anunciar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, los veredictos islámicos sobre el contexto político, lo que dice el Islam sobre la situación internacional, dar al Islam como un modus vivendi, no un Islam que solamente se interesa por el más allá, un Islam que no trata temas de economía, de actualidad, y de ahí pues gente... Soluciones a la vida diaria de la gente. Concretas. Sí. La gente quiere pues la respuesta islámica clara a lo que están viviendo. Sí. Hemos vivido con un discurso islámico que está totalmente ajeno de la realidad. Siempre hablan del más allá, hablan del paraíso, que es correcto, que está muy bien hablar de estos temas de valores éticos y morales, pero ¿a quién dejamos temas actuales? A unos, digamos, que ni siquiera han tenido una preparación teológica islámica y tratan temas, como decía nuestro Jalifa Umar ibn al-Khattab, temas de la sangre, temas de matar y asesinar, que es lo más, digamos, importante pues, de Tawhid. Nuestros sabios hablan que lo más importante en Islam es el Tawhid, y justo viene el tema de Dima, de la sangre. Y vemos que gente que no tiene ninguna preparación islámica se atreven a decretar fatwas en temas tan complicadas. Si estuviera Umar ibn al-Khattab, tenía que reunir por lo menos 100 sahabi o 100 nobles compañeros. Esto ahí donde no sé si me permites la palabra, han fallado estos sabios, han estado ausentes, y de ahí pues deben retomar su papel que Allah subhanahu wa ta'ala los ha dignado. Es tibyan, es aclarar el mensaje y no el kitman, no, digamos, no pronunciarse sobre estos temas, serán preguntados en el día del juicio final por esta amana. Bueno, en realidad tú has dicho han fallado, pero hemos fallado todos. En realidad, como musulmanes, el hecho de que se produzcan estos fenómenos se puede decir que es un fallo de todos. Yo personalmente veo un fallo mío a la hora de transmitir a la gente quizá en muchas ocasiones la esencia del Islam, ¿no? Todos somos responsables. Sí, siempre se ha dicho que el mal prevalece y domina porque el bien se ha callado o está ausente, ¿no? Si la gente moderada, que es la mayoría dominante en el Islam. No podemos hablar de Islam moderado, Islam fundamentalista o Islam extremo, no. Es un único Islam que es moderado, su esencia es moderada, su esencia es al-wasatiyya, su esencia es el equilibrio. Si los musulmanes que forman la gran parte de esa moderación y de ese equilibrio se callan, no se atreven a llamar las cosas por su nombre, gracias a Dios también hoy en día tenemos nuestras ventanas mediáticas, tenemos nuestros medios, hoy en día compartimos esos espacios que están invadiendo esos extremistas. Tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso a los medios de comunicación, tenemos nuestros propios medios, tenemos nuestros, digamos, manabir, ¿no? Los púlpitos mediáticos a través de los cuales nos comunicamos con la gente, y hay una autoridad religiosa sobre todo. Esa es la responsabilidad que recae encima de los hombros de los sabios, que tienen una autoridad religiosa. Un mufti cuando se sube al púlpito para pronunciar el sermón de Arafat, todo el mundo está pendiente de él, y un imam cuando se sube hoy en un mimbar para dar una khutba, todo el mundo está atento y está escuchando lo que va a decir, y nadie puede hablar mientras está pronunciándose. Ahí debemos de aprovechar esos espacios para dejar claro, cuando se habla de las soluciones damos a entender de que son inexistentes. No, están ahí. El Islam ha respondido. Hoy, en esa fecha, en ese mismo día, Allah subhanahu wa ta'ala le reveló al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan". Hoy he completado mi gracia sobre vosotros y he
aceptado el Islam para vosotros como religión. No queda nada pendiente, no tenemos que buscar nada nuevo, todo está ahí. El problema está en transmitir bien esas ideas y clarificar esos conceptos a la gente que está confusa y atacar o contraatacar, ¿no? Esas tendencias, contrarrestar esas tendencias radicales que han malinterpretado conceptos en el Islam, han sacado de contexto algunos textos históricos y hacer una lectura histórica, porque yo creo que a mucha gente de los que hoy en día han adoptado esa tendencia extrema no saben nada de la historia del Islam y no tienen claro las etapas por las cuales ha pasado el Islam y las mismas, digamos, turbulencias, si está bien dicho, por las cuales ha pasado el Islam y cómo hay que tratar con ella. Esto no es nuevo, el Islam siempre ha tenido que sufrir, ha tenido que superar etapas de dificultad, los musulmanes lo mismo, hubo conflictos, hubo dificultades, hubo crisis, pero siempre, alhamdulillah, se han solucionado basándonos sobre las fuentes verdaderas, que es la esencia que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo, si me permites, Hisham, añadiría que es, pues, has dicho que es un error de los musulmanes, yo no le echaría toda la culpa a los musulmanes ni a la comunidad musulmana en el mundo, sino que es lo que estamos viviendo en Oriente Medio es una crisis internacional en toda regla, es decir, es un fracaso de la humanidad. El que no hayamos podido parar la ocupación de Palestina después de 70 años de genocidio. No obstante, los musulmanes tienen su parte de culpa. Sí, claro, porque formamos parte de esta humanidad, pero no decir solo la comunidad musulmana o la umma islámica en el mundo, es un fracaso de la humanidad. Lo que está pasando en Siria, permitir el genocidio del pueblo sirio, que es lo que ha originado Daesh, ¿no? Este horror. Oye, es la humanidad, también le han dejado al Safah, al asesino, al genocida, con las manos libres para bombardear población civil. Es decir, todos los demás conflictos que estamos viendo en realidad son fallos estructurales en el orden internacional. Por tanto, decir que los musulmanes, está bien que nos echemos la culpa con el ánimo de reponernos, ¿no? de esforzarnos más, pero hablando de forma objetiva es un fracaso internacional. Si me permites, hablando de una forma objetiva, el mismo Corán nos dice, cualquier cosa, cualquier calamidad que os afecte realmente, vosotros mismos os la habéis buscado en realidad, en términos, nos lo dice en diferentes pasajes del Corán. Entonces, sí que la comunidad internacional tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad recae sobre todo sobre esta umma que el propio Corán pues establece como kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, que es digamos, esa luz que tiene que seguir el resto de la humanidad, ¿no? Con ese versículo de que sois la comunidad que Dios ha elegido, ukhrijat linnas, significa en árabe que Dios ha mandado a la humanidad a servir a la humanidad, a cuidar de la humanidad, a guiar a la humanidad, a, digamos, difundir esos valores. Y estos criminales lo que están haciendo es todo lo contrario. La pregunta, como si fuera una calamidad, una maldición de Dios. La pregunta es, ¿hemos servido a la humanidad o no? Por eso digo que a lo mejor hemos fallado en esos nuestra aspectos. umma está enferma. Pasando un poco a otros, digamos, preceptos o puntos que ha tocado el Sheikh en su discurso, en su sermón, ha hablado de la discriminación y del racismo que se puede eliminar perfectamente del mundo, no obstante se resiste, no obstante este tipo de preceptos y de rituales como Arafat, digamos, cristaliza la esencia de la igualdad en el Islam, ¿no es así? Pues la estancia misma en este gran día pues nos da una imagen gráfica de esta igualdad anhelada por el Islam, teórica y práctica. Y en esta khutba yo creo que el mufti Sheikh Abdelaziz estaba inspirándose en la famosa khutba célebre de nuestro amado mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la última khutba en su peregrinación de despedida, cuando habló también en el mismo contexto de esta igualdad, una igualdad humana, incluso refiriéndose al famoso versículo de Surat al-Hujurat, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Oh gente, os hemos criado de un varón, Adam en este caso, y una mujer que es Eva, y os hemos hecho tribus y pueblos, la razón para la cual tenéis que conocer, para que os reconozcáis entre vosotros. Y de ahí reconocerse la cultura, la religión, las ideas del otro, viene lo que es
esta igualdad, este respeto, que quizás hoy pues, es una asignatura pendiente entre pueblos, entre culturas, porque hay esta desigualdad. No lo podemos solamente limitar sus raíces en la parte económica, que es obvia, no vamos a negar. La fortuna, la riqueza en el mundo, pues la tienen unos cuantos países que están ahí en el norte, dominan más del 80% de la riqueza y la fortuna. El resto, que es el tercero o el cuarto mundo, pues está viviendo en una pobreza económica y social. Esta igualdad humana que el Islam pues busca y reivindica, la debemos hacer llegar a la humanidad entera. Esto es el mensaje que la igualdad humana. Especialmente yo decía que en este día se cristaliza, digamos, esta igualdad y esta hermandad, mejor dicho, entre todos los seres humanos y especialmente entre musulmanes, sean del color, la procedencia, la lengua, el idioma que sea, se ve en este precepto que es Arafat y se ve en el monte donde se juntan hombres, mujeres de todos los idiomas, todos los países ahí en total hermandad, todos en devoción y sometidos ante su Creador. Pasando a un tema muy importante que es la justicia que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en varias ocasiones en su último sermón. Está presente, la esencia del sermón realmente es la justicia entre hombres y mujeres, la justicia también a través de la abolición de la usura, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam en este sermón acabó con la usura y empezó acabando con la usura de su propio tío. Entonces, ¿qué podemos...? Y el mufti también habló de esta justicia en un guiño que hizo hacia los dirigentes del mundo islámico que tienen que, digamos, afanarse y trabajar con más seriedad para conseguir una justicia social más evidente en la sociedad. ¿Qué podemos comentar acerca de esto, hermano José? Creo que el Islam, por antonomasia, si hay que decir que es algo a nivel legislativo, el titular es la justicia, no tiene otro. En un libro muy bonito. Disculpa que haga un comentario hacia esto. El mufti empezó hablando de la Sharia, de cómo tenemos que seguir los preceptos que nos marca el Corán y la Sunna, y a lo mejor los grupos extremistas, etcétera, han perdido el norte, no se enteran de lo que es la esencia del Sharia, que es esto, exacto, la justicia. Sí, de hecho, la Sharia se basa enteramente en la justicia, en un libro de Juan José Tamayo, en donde habla de las religiones del mundo y llamando a lo que bien dijo el hermano Tawfiq hace un momento, de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado en diversidad para conocernos y reconocernos. Y en un ejercicio de dar a conocer diferentes religiones, y dice, al mundo cada religión nos aporta algo, ¿no? Sí. Entonces habla del cristianismo, del judaísmo, del hinduismo, del budismo, etc. Y cuando llega al Islam dice, el Islam lo más fuerte que nos ha traído al mundo, que ha influido en todo el mundo, incluso en el derecho internacional que tenemos actualmente, que por desgracia sigue siendo papel, pero digamos, la esencia misma es la justicia. Y cuando vemos la vida de los compañeros del profeta, la pasa con él, o lo que más destacaba el profeta en la gente buena, siempre ha sido la justicia. Y luego, si alguien quiere, incluso nos llama el Islam a ser mejor que justos, que es ser generosos. Es decir, la justicia es el mínimo exigible que nos exige el Islam. Y esto se ha visto en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, se ha visto en la vida de los Khulafa Rashidun y se ve en la actualidad, a pesar de la situación un poco pésima o decadente, pero sí que realmente esa justicia en igualdad entre las personas, entre personas de diferente color, entre las clases sociales, entre orígenes. Y esto lo vivimos aquí, en este canal, lo vivimos en cada mezquita de Madrid, en cada mezquita del resto del mundo, en donde somos microcosmos, microuniversos, y en realidad esta convivencia entre gente de diferentes orígenes, idiomas, y en donde no se acepta ninguna discriminación bajo ningún concepto, es un microcosmos al que el Islam nos invita a toda la humanidad. Es decir, los musulmanes, ¿qué somos? ¿O el Islam qué es? Pues el mensaje para testimoniar ante el mundo, oye, ¿queréis vivir en paz? ¿Queréis vivir en buenas relaciones, en solidaridad, etcétera? Pues aquí está un pequeño ejemplo, y Arafat, como hoy, es el mejor ejemplo. Es un ejemplo simbólico que, digamos, resume todos estos valores, estos principios que ha mencionado el mufti de Arabia Saudí y que hemos analizado aquí entre todos. Inshallah, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos analizando la cobertura de los medios de comunicación a esta
a este evento, un evento muy importante y el evento más importante, el evento religioso más importante de todo el mundo. En ningún otro lugar se reúnen tantas personas, millones de personas, para llevar a cabo preceptos de su religión como es el Hajj y como es este día tan destacado que es el día de Arafah. Inshallah nos vamos unos pocos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Inshallah no se lo pierdan. Salam.